Y como cada semana estamos ya dispuestos para hacer una entrevista con el doctor Elías Ibarra Torres. Hablamos de este Michoacán que usted ya conoce. Michoacán de economía, Michoacán de inseguridad o seguridad, como usted le quiera ver. Un Michoacán que ha permanecido hasta cierto punto en las páginas de los diarios, de las redes sociales. Y justo nos pongamos en plática con el doctor para ver cómo recibió, porque él recientemente fue nombrado secretario de gobierno, cómo recibió el Estado y cómo lo percibe. Una entrevista de mucho interés por tratarse del secretario de gobierno que se encarga de la política interna del Estado, trae el pulso de la situación. Temas de inseguridad nos preocupan muchísimo aquí en Michoacán, que nosotros desde la perspectiva de ciudadana lo vemos cómo ha crecido el tema de la delincuencia, pero qué mejor tener aquí a la autoridad que le corresponde para hablar de este tema y otros temas más que nos preocupan a los que vivimos aquí en Michoacán. Todos los miércoles, 8 de la noche, estreno de entrevistas en Zona Michoacán y hoy el secretario de Gobierno. Bienvenidas y bienvenidos. Y tal como lo mencionamos, está con nosotros el doctor Elías Ibarra Torres, secretario de Gobierno, un hombre que se ha dedicado desde luego a servir a la sociedad básicamente, y lo ha hecho a través de ser 2 veces presidente municipal de Huetamo, diputado, jefe de sanitario en Zitácuaro, 2 veces secretario de salud, y como secretario de salud lo llaman para ser secretario de gobierno. Es el doctor Elías Ibarra Torres que está con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias, José Luis. Dani, buen día. Gusto saludarlos, doctor. Y siempre es un honor, la verdad, compartir con ustedes alguna plática, alguna charla y algún asunto y problemática que tengamos, con mucho gusto, a sus órdenes. Siempre son amenas las charlas con usted, doctor. Y yo quiero preguntar, ¿no le tocó bailar con la más fea? Sí. Bueno, por Segovia, dije, poco le quieren entrar, ¿no? Sí, estamos trabajando, sin duda alguna, que nos gusta esto y bueno, lo hacemos las 24 horas del día con todo el gusto. Doctor, en la Secretaría de Salud hizo un buen trabajo y quiero referirlo, lo más reciente, lidiando y además coordinando a 17 sindicatos del sector salud, los tenía muy en paz. Significa que es un buen conciliador. ¿Cuál es su perfil? ¿O por qué lo llama el gobernador Bedoya a ser secretario de gobierno? No que no sea un nombramiento que no debió haberse hecho, sino que lo estamos justamente puntualizando. Sí, muchas gracias. Fíjate que primeramente lo de los salud, pues somos de casa, soy médico en la Secretaría de Salud, conozco pues todo el ramaje de operativo en salud, y también todo el ramaje financiero y todo el ramaje de sindicatos. Son 18 sindicatos, con todos me llevo muy bien, diálogo, acuerdos y consenso. Sin duda alguna que la experiencia que nos ha dado en salud nos tocó a nosotros, por ejemplo, aquella pandemia de la influenza H1N1. Claro. A mí me tocó coordinarla toda la zona oriente. ¿Fue secretario de salud en esa época? Estaba de jefe de jurisdicción sanitaria en Zitácuaro. Correcto. Me tocó aquel gran brote de dengue que se vivió también 2008-2009. Nos tocó también el desastre de Angangueo, que duramos más de 2 meses en actividades en al menos 10 municipios, donde teníamos más de 10,000 gentes en más de 30 albergues en esos municipios durante el desgajamiento del Cerro Angueo. Nos tocó el desbordamiento también en la zona de Huetamo y San Lucas del río Balsas, que inundó pues muchas comunidades. Y nos tocó también, pues bueno, al llegar aquí a la Secretaría de Salud el 1 de octubre de 2021, la tercera ola de COVID en su pico máximo. Ustedes recordarán que estaban cerradas las escuelas, estaban cerradas las empresas, estaban cerradas los eventos sociales, sí, deportivos, culturales y musicales. Aquí estaba cerrado el estadio, la Monumental. La economía estaba colapsada, parada. Los niveles de vacunación estaban bajos prácticamente, porque Michoacán inició unos meses más tarde a vacunar y no había dinero circulante. Las empresas, bueno, ustedes lo vivieron,
no tenían la fuente de financiamiento para los compañeros empleados, tuvieron que recortar personal, trabajar desde sus casas, las personas aisladas, era un caos. El tercer pico de la tercera ola. Así fue como llegamos nosotros. Me tocó enfrentar. En materia de salud. ¿Qué se hizo? Pues empezamos a conseguir la vacuna a nivel federal, ¿cuál? De todas las marcas. Y empezamos a vacunar y a subir las coberturas de vacunación. El maestro Alfredo Ramírez Bedoya nos ayudó mucho en la gestión de las vacunas, de los biológicos, y automáticamente al empezar a vacunar, las curvas un día se las voy a mostrar, las tengo, empiezan a disminuir la morbilidad, que es el número de pacientes enfermos primero, y a disminuir la mortalidad del número de ciudadanos que fallecían. En esa época, poco antes, cuando no había vacuna, murieron lamentablemente 500 en una semana y 1,300 en un mes, que fue una cifra verdaderamente difícil que vivimos. Entonces, al llegar a este gobierno se incrementaron las coberturas de vacunación de todas, inclusive, pues ustedes recordarán que se hacían largas filas en los centros de vacunación y que se ampliaban a veces el número de centros de vacunación. Y bueno, mejoramos la técnica, ustedes siempre fueron unas personas que nos anticipaban las circunstancias de las filas, de todo esto, pero prefería uno tener personas vacunándose en filas, pero los hospitales empezaron a disminuir las hospitalizaciones, la gente empezó a disminuir el consumo de oxígeno. ¿Se acuerdan que andaban buscando un tanque de oxígeno? No había, se agotó. Carísimo. Empezaron a disminuir afortunadamente la letalidad de este virus con la formación de anticuerpos por el biológico, y también porque las personas se enfermaban y tenían ya anticuerpos, los que lograban en este caso formarlos y salir de la enfermedad. Entonces fue un gran reto. Se abrieron las escuelas, abrir las empresas, abrir las áreas deportivas, culturales y sociales de manera escalonada, de manera lenta y progresiva. Se aumentó la cobertura de vacunación y eso nos permitió salir avante en esta gran pandemia. Se reactivó la economía que estaba colapsada, empezaron las empresas a generar empleo, a generar su cadena de producción, y empezó a salir del aislamiento las familias, porque en el aislamiento ustedes recordarán que esta pandemia nos dejó dos experiencias. Una, que cuando trabajas en equipo puedes enfrentar cualquier amenaza en materia de salud pública, con el IMSS, con el ISSSTE, con los médicos y con la población. Y nos dejó también, lamentablemente, un incremento de violencia familiar, un incremento de embarazos en adolescentes. En la pandemia también esto nos dejó. Y nos dejó también la pandemia detrás de la pandemia, que es la enfermedad mental y las adicciones. Estaba estancada este problema, y se visibilizó más. Y bueno, con la recuperación de la pandemia, con la cobertura de vacunación, 92% de la población michoacana del grupo blanco a vacunar al menos tiene una aplicación de vacuna. El 82% tiene esquema completo de la población blanco a vacunar, y esto permitió pues evitar el colapso financiero, evitar el colapso de las empresas y reactivar la economía. Y tan buen trabajo que estaba... ¿No? Perdón. ¿Ya no ha regresado ya la...? No, fíjate, a mí me siguen pasando la información diaria. Ayer no teníamos ningún caso. Hay un caso, 2 diarios, leve. 7 a la semana, 5 a la semana. Sin duda que ahorita en los meses fríos sabemos que en condiciones esperadas epidemiológicas se incrementan las infecciones respiratorias en un 30%. El virus inicial respiratorio, la influenza H1N1, entre otros virus que son los que ahorita se incrementan. Más lógico, el COVID sigue circulando, el COVID no se ha ido, llegó para quedarse, pero ya tenemos material de defensa por los biológicos aplicados y también por los pacientes que padecieron enfermedad y se recuperaron. Siempre habíamos dicho el tema, secretario, en salud es buen trabajo, y siempre nosotros lo destacamos en el noticiero, y no le hacemos la barba a los funcionarios, ya sabe que somos duros a veces, ¿no? Pocos
del gabinete, y lo digo yo, no usted, estatal, que son buenos funcionarios, uno es usted. Sí. Pero haciendo tan buen trabajo en la Secretaría de Salud, ¿por qué se fue a bailar con la más fea, doctor? Bueno, yo... ¿Por qué? Porque es muy complejo, Secretaría de Gobierno, seguridad, ¿no? El tema de los bloqueos de carreteras, el de lidiar con todos los sindicatos, que si la marcha de la CENTE, que del otro sindicato, que los normalistas, le toca a Secretario de Gobierno. Sí, fíjate que el hecho de haber compartido experiencias administrativas, primero ejercí como médico pediatra 20 años en un consultorio, y eso te da la capacidad de escuchar a la gente, tener la sensibilidad humana, médica, de altruismo y del servicio. Así es. Yo era el único pediatra que ejercía medicina crítica allá en aquella zona, entonces tuve contacto con varios municipios, lo que era Guerrero, Cirándaro, Altamirano, Coyuca, San Lucas, Nocupétaro, Carácuaro, Tiquicheo, Tuzantla y Churumuco, Turicato, toda esa zona. Huetamo era el centro, o es el centro de la atención en varias de las situaciones como es la medicina. Eso más el haber sido presidente municipal, pues te da otra visión, otra postura de lo que es seguridad, de lo que es manejo de las finanzas, manejo de personal, sindicatos, ley orgánica, leyes. Y al haber estado a nivel medio en una jurisdicción sanitaria, pues te da una visión epidemiológica más distinta al haber coordinado varias de las pandemias, porque me tocaron la de dengue, la de influenza, la de desastre en Angangueo y hoy la de COVID. Entonces te da otra visión, un manejo y una normatividad aplicable, tanto lo empírico como lo científico y lo basado en la norma técnica. Y el haber llegado al Congreso como diputado, pues te da también otra visión legislativa, otra visión en finanzas, en salud, en tecnicismo legislativo, de todos los ámbitos. Y bueno, eso te da, pues creo yo, un poquito más de solvencia para poder enfrentar las problemáticas que vive Michoacán. Las herramientas necesarias y el diálogo y el conocimiento de muchos actores sociales y políticos y sindicales y laborales, y haber conocido pues los 113 municipios, haberlos recorrido al menos en una ocasión, pues todos los municipios, tener conocimiento de los ciclos epidemiológicos y sociales que se viven en el estado. Y aquí viene algo muy importante después de la pandemia. La otra situación que vivimos y que la estamos enfrentando fue el colapso financiero que había en el estado. La verdad, dicho con mucho respeto y meramente ilustrativo en lo que están las cuentas públicas, al llegar el 1 de octubre el gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, se tenían una quiebra técnica, en un colapso financiero por la pandemia, como ya lo explicamos. Se debían, para no ponerle números de más de 40,000 millones de pesos. ¿40,000? 40,000. ¿Se debían? Se debían como obligaciones financieras, y aclaro, obligaciones financieras, dividida en 3 o 4 rubros. Primero, la deuda bancaria, registrada ante Hacienda, pasada por el Congreso, cercanos a los 20,000 millones de pesos. Y luego de esto, las deudas con proveedores y contratistas, que también rondaba los 6-8 mil millones de pesos. Y luego las deudas o obligaciones financieras con los terceros institucionales, simplemente pensiones civiles. Este gobierno le acaba de pagar 500 millones de pesos. También la deuda con el IMSS y con el ISSSTE, por ejemplo, este gobierno le acaba de pagar pues, más de 1,000 millones de pesos al IMSS y está negociando la deuda con el ISSSTE. También con proveedor y contratista, según los datos y declaraciones que da el secretario de Finanzas, que merece todo mi reconocimiento, Luis Navarro, que todos lo conocemos, la verdad, él y su equipo han hecho estabilidad financiera, evitaron el colapso en el estado de Michoacán, en estabilizar las finanzas. Han pagado más de 5,000 millones de pesos que se debían de proveedores y contratistas. Entonces, si esto no es estabilizar, materia de pandemia, vacunas, se estabiliza, se abren los negocios, se reactiva la economía. Cuando llegó este gobierno, Luis Navarro, que nuevamente le digo con mucho orgullo que es mi amigo, y su equipo mi amigo porque le sé a las finanzas y la verdad han estabilizado. Eso estaba por colapsarse. Las calificaciones crediticias estaban bajas, por abajo de BBB negativo. Hoy tenemos una calificación crediticia positiva con tendencia a la positividad. Hoy tenemos una reestructura de la deuda y refinanciamiento que permitió bajar las tasas de intereses, algunas todavía caras,
y esto te generó tener un pago de la deuda, de servicio de la deuda menor, y entonces en lugar de pagar de deuda te libera recurso fresco circulante para el Estado que te da la oportunidad de poder pagar. Entonces, ¿y fue ahorro o fue dinero enviado por la Federación? No, fue ahorro, en este caso el presupuesto es el mismo, la cobija es la misma. Sí. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues fue liberar recurso fresco del servicio de la deuda. ¿Qué fue lo que dice? No gastar más que lo que no tienes, porque aparte el otro problema de obligación financiera que el Estado venía teniendo es el déficit presupuestal. Un déficit presupuestal que en salud databa de 1.200 millones de pesos. Así me entregaron a mí con 850 millones de pesos de déficit presupuestal. Sí. Le debían 350 millones de pesos al INSABI, la aportación solidaria que da el Estado para que la Federación te mande el recurso. En la Universidad Michoacana pues fue un déficit de 1.200, 1.500 millones de pesos. Y en la SEP pues arriba de 4.000 millones por año. Entonces el contener el déficit presupuestal, que si bien no es deuda, sí es una obligación financiera que si no la tienes para el cierre de año, pues eso se convierte en deuda pública porque no tienes para pagar o se te colapsa la educación o se te colapsa. Claro. Entonces ahí... la economía le ha dado estabilidad al Estado, doctor, pero también hay un factor que nos llama poderosamente la atención. La economía, ahora ya no hay plantones, ya no hay marchas, eso se ha demostrado. El otro gran problema que hay que medir es el de la seguridad o inseguridad, como le quiera llamar. Fíjate que son los 4 problemas. Yo quería terminar. La pandemia nos enseñó que si no hay salud no hay nada. Para empezar. Claro. Segundo, si no hay economía, dinero circulante, pues no progresan los estados en ningún... Claro. En ningún ámbito, con un rubro, hay una parálisis totalmente. Se muere todo. Exactamente. Y tercero era la educación, para llegar a lo que es seguridad. En educación ustedes recordarán el déficit presupuestal, un problema estructural que se trae desde hace 15, 20 años. Se llegaron a firmar a veces muchas minutas sin fuente de financiamiento, se llegaron a tener ahí que gastar más que lo que estaba presupuestado, y eso obligaba a los gobiernos cada fin de año a conseguir deuda bancaria o a corto plazo, bueno, línea de crédito o deuda bancaria, que te iba generando intereses muy caros porque contratabas con calificaciones crediticias desfavorables y contratabas con tasas muy altas. Entonces, por un lado el déficit presupuestal y por otro lado el servicio de la deuda, pues muy cara. Entonces era ir al colapso año con año en ese problema estructural. Y todo por firmar minutas que nunca debieron. Ahí se comenzaron los grandes problemas estructurales. Bueno, lo tercero en la SEP, como ustedes saben, hoy el 99% de los maestros cobran por tarjeta. Se les dio un pase de lista de los maestros y casi pues el 80-85% estaba presente. Sin duda que se ha recuperado la rectoría de la educación, no sin antes pues padecer también a veces de depresiones, de divisiones, de a veces con justa o a veces sin justa razón algunas manifestaciones, pero se logró sacar un ciclo escolar sin paros en todo el estado. Claro, hay manifestaciones, se escuchan. Este gobierno que cabeza el maestro Pedro Ramírez Bedoya pues es muy tolerante, es un gobierno que escucha y pues buscamos cómo solucionar, no administrar los problemas, sino cómo solucionarlos, que es imposible todo en 2 años, que no se tiene varita mágica, pero que se ha avanzado. Entonces estos 2 años han sido para poner las bases, y este tercer año y los que vienen estoy plenamente convencido que son para detonar. Primero había que estabilizar. Si no tienes salud no puedes avanzar, si no tienes estabilidad financiera no puedes avanzar. Entonces hoy sin duda que este año será benéfico para los michoacanos y se ha recuperado la rectoría de la educación. Cuarto tema, seguridad. Miren, sin apasionarnos, siendo muy objetivo. Si siendo objetivo o sin tapar el dedo o el sol con un dedo. Ustedes, nosotros tenemos el estudio de todos los años, pero hay un dato en el cual nos mide la Federación, que son los homicidios dolosos. Ese dato, por ser doloroso a la sociedad, es uno de los más importantes que toman en cuenta. En el 2021, al llegar, se tenían 250 fallecidos de homicidio doloso por mes. Por mes. En el estado. En el estado. 250 por mes.
en promedio, 250, 240, 260, pero dejémoslo en 250. Sí. Al año se tenían alrededor de 2.700 homicidios dolosos en el 2021. Para el 2022 disminuyó un 10%, o sea, disminuyó a 2.300. En este año, 2023, llevamos ahorita 1.670. Como 100 y algo por mes. 1.670, y la proyección es que quede en 1.710, 1.720, Bien. lo que va a representar una disminución de la llegada de este gobierno, el maestro Pedro Ramírez Bedoya, a 2 años, de un 30% del homicidio doloso. Mañana vamos a tener conferencia de prensa donde Fiscalía va a dar los datos, los tiene, los vemos nosotros diario, los revisamos tanto en la noche como en la mañana, y la verdad es una disminución del 30% del homicidio doloso. Y está a la vista de cualquier... ¿Qué se comete por qué? Homicidios dolosos son homicidios que están relacionados con arma de fuego, armas blancas, todas esas circunstancias. Sí, efectivamente. La otra es que ha disminuido también en más del 30% los robos autotransportes de carga. Antes se robaban... Tiro por viaje en la siglo XXI. Tiro por viaje. Sí. Ahorita ha disminuido, tenemos datos del 30 o hasta el 40%, que esto afectaba a la economía. Ustedes recordarán que el 2021 estaba bloqueada la vía del tren. Hoy no ha habido bloqueos de la vía del tren en 2 años. O sea, ahí están los resultados a la vista. En el 2021, cuando llegamos, había 70 barricadas. Ahorita no la hay, si la hay será alguna por ahí ocasional, ¿verdad? Pero se quitaron todas las barricadas. ¿La doctor Elías? La fórmula ha sido primero reactivar la economía, atacar las causas. ¿Cuáles son las causas? La falta de programas productivos, con los programas productivos del adulto mayor, con los programas productivos a la discapacidad, con el programa de fertilizante gratuito a los proveedores, con el diálogo, con darles más obra a los municipios que generen pues digamos, circulante, compren ahí para que ahí se quede el recurso. Y bueno, si tú haces una obra, al ingeniero pues va a comprar gasolina, va a comprar herramientas ahí, y quien le ayuda en el proceso de la obra pues va al mercado, compra tortillas, jitomate, o sea, es dinero circulante, es un gobierno municipalista, pues, ¿verdad? Lo que tiene. Porque es complejo luchar contra la delincuencia organizada, doctor, extorsiones, secuestros, el tema de la drogadicción, que tenemos ahí el dato que la mayoría de los delitos que se cometen en Michoacán es gente que está drogada, bajo el influjo de alguna droga, ¿no? Eso es una constante aquí en Michoacán. Y han presentado iniciativas, hay una iniciativa muy interesante respecto al tema de la extorsión, pero es lo mismo, o sea, es que nadie presenta denuncia, la presentan y los matan. O sea, sí, no se puede hacer prácticamente nada. Se tiene que atacar las causas, sí, y también los resultados. ¿Cómo atacan los resultados? Pues se tienen más de 58 bases de operaciones interinstitucionales, donde está, aquí en Morelia nada más tenemos 9 alrededor. El centro se lo dejamos al municipio. De las BOM, ¿verdad? De las BOI, sí, donde tenemos las bases de operaciones interinstitucionales, donde está el Ejército, está la Guardia Civil, está también la Guardia Nacional y en algunos lugares policías municipales. No es fácil la coordinación, mas sin embargo se ha avanzado, no se está satisfecho, pero los números ya te dan resultados alentadores de que se ha avanzado, sí. Se ha disminuido el homicidio doloso, se ha disminuido el robo a los autotransportes de carga y se ha disminuido también algo que nos duele y nos lastima, que es el feminicidio. El feminicidio es una situación que no deseamos para nadie ni la queremos, pero también con los números duros se ha logrado disminuir, que si bien posiblemente en ocasión la percepción, nosotros tenemos, y lo digo con mucho respeto lo que voy a decir, diario en la tarde y en la mañana tenemos los datos de homicidios dolosos a los hermanos estados que nos circundan, límites con Michoacán, y la verdad están mal. Yo comentaba con algunos medios, no pasan para acá a Estado de México.
Y de aquí cualquier cosa pasa para allá, digamos, de alguna información. Sí. Ahorita en este momento salimos del top 10 de homicidios dolosos en base a la tasa de habitantes. Ya. No había salido en los 2 años, hoy estamos fuera del top 10 de homicidios dolosos por tasa. Y hoy, mañana no sabemos, pero hoy estamos en lugar 8º en número de casos diarios de homicidios dolosos. Entonces, son indicios de mejora que se tienen y son datos duros, inclusive mañana los va a presentar la Fiscalía del Estado, que es el órgano rector estatal que nos manda la información. Doctor, y en lo que corresponde a la zona de Tierra Caliente, que usted conoce perfectamente bien, allá pues los comentarios son en el sentido de que no se ha avanzado mucho en materia de libertad de tránsito, la extorsión, no sé si el secuestro, pero creo que está allá muy delicado el asunto. No sé si es su punto de vista. Fíjate que se ha disminuido ampliamente este aspecto. Yo recorro Tierra Caliente, la costa también. Nunca he tenido alguien que me detenga, que me pare, dice mi pueblo, ni un patinón de carro, de llantas, dice. Sin duda alguna que el proyecto único que tiene el gobernador, aparte de la estrategia de seguridad, aparte de la estrategia de atacar las causas, porque a veces vemos nomás los resultados, pero no las causas, también el único estado y el único recurso que tiene el gobierno del estado, el maestro Pedro Ramírez Bedoya, es el Fortapaz. No lo hay en el país ese recurso. Son producto del pago del 3% de la nómina de los trabajadores. El 1%, una tercera parte, se destina para este programa que se llama Fortapaz, casi 900 millones de pesos, y esto permite que se tengan recursos para capacitación a los elementos de seguridad, equipamiento, que tengan ellos el control y confianza, que tengan sus patrullas como se ha entregado en los municipios, sus motopatrullas, sus estas de 4 llantas también, cuatrimotos, armamento, capacitación, control y confianza a la gran mayoría de los municipios y también a la gran mayoría de las comunidades que hoy son de autogobierno con presupuesto libre. También se les ha ayudado, ¿verdad? Con Sí, fíjate que ese es otro de los temas o los ejes que manejó el gobernador, el maestro Alfredo, que reconoce la autonomía de los pueblos originarios a su libre determinación en la aplicación de los recursos. Hoy a mí me da gusto, la verdad, son 36 comunidades con autogobierno, que ellos en base a su territorio y en base a su población tienen derecho, igual que el municipio, a recibir sus recursos, administrarlos y ejercerlos en lo que a ellos les es más necesario y urgente en su población. Ellos reciben el fondo 3 directo para obra pública. Pues ellos hacen, y la verdad se coordinan muy bien porque estiran el peso, lo multiplican, porque hacen faenas, hacen guardia, hacen mano de obra también por su cuenta, y entonces la obra la pueden ampliar a 2 o 3 veces más lo que te diera nada más ejerciendo el recurso. Hoy ellos también ejercen el recurso de Fortapaz y lo van administrando pues correctamente. Ellos también recorren el único recurso también que es histórico, que no lo tiene ningún estado, que es el FAISPUM, que es el Fondo de Aportación de Recursos Estatales para infraestructura municipal. Sí. Por cierto, eso lo creamos cuando fuimos diputados en aquella época, ese recurso, que era la sustitución de la obra convenida. Muy benéfico, ¿eh? Sí, hoy con ese recurso se le da a los municipios y ellos pueden hacer agua, luz, drenaje, vivienda, las necesidades, obras, acciones y programas productivos. Eso también las comunidades de autogobierno, que nuestro gobernador es el único en el país que ha reconocido autonomía y es un gobernador municipalista porque está abocado al municipio. Claro. Viene una época, el tiempo se nos está agotando, viene una época muy interesante que es la veda. ¿Cómo le va a hacer el gobierno de Michoacán? ¿Van a seguir trabajando? Lo único que no podrán es difundir. ¿Y cómo usted, como secretario de gobierno, cómo atender los asuntos políticos? Sí, mira, primero, seguridad, protección civil y salud no paran.
O sea, esto se continúa. Sí, claro, sigue. La ley es muy clara en este aspecto. ¿Qué es lo que te prohíbe la máxima difusión? Tú puedes seguir con tu programa de niños con cáncer atendiéndolos y dándole su bequita a los papás para que no abandonen el tratamiento y esto aumentar la esperanza de vida en los niños. Tú puedes seguir con el programa de cáncer de mama y cáncer uterino gratuito, más la beca a las señoras para que no abandonen el tratamiento. Tú puedes seguir con el programa de enfermos renales, tú puedes seguir con el programa de obra. Lo único que prohíbe es difusión. Entonces no la puedes difundir ampliamente, pero los programas siguen. Seguridad, protección civil y salud, esos no tienen alteración, simplemente no difundas. Respecto a lo electoral, sin duda que estamos en las mesas de gobernabilidad. Estoy yo convencido que el diálogo nos va a llevar a buenos acuerdos. Llevamos 2 reuniones ya y han asistido todos los presidentes del partido. Ustedes recordarán que no querían asistir. Hoy dialogamos con el presidente del partido del PRD, con el del PRI, con el del PAN. ¿Entraron todos? Con todos, y es más, asistió el IEM, el INE, siguen asistiendo, ya en la última asistió la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, hay diálogo, hay ánimo y consenso, se toma en cuenta sus puntos de vista, respetando a la libertad ideológica y se le buscan soluciones juntos. Entonces ya llevamos 2 meses donde están todos los partidos. Sí. Ya en enero se va a incorporar la Fiscalía también para los procesos electorales. En estas mesas. De momento ya está el fiscal general, tanto el federal como el estatal. Porque esto ya arrancó. Ya arrancó y pues estamos buscando el consenso, coordinamos con todos para que tengamos una elección como los michoacanos lo decíamos, pues donde puedan decidir libremente los ciudadanos y pueden instalar el mayor número de casillas, porque en el 2021 hubo algunas casillas que no se colocaron, sobre todo en algunas comunidades de autogobierno, pero hoy estamos dialogando con ellos, ya logramos que al menos de las 36 comunidades de autogobierno, 13 ya dijeron que sí iban a permitir casillas, entonces ya es un gran avance y vamos a seguir dialogando con ellos. Estamos preparando, todavía hay tiempo. ¿Hay riesgos de vínculos de la delincuencia con temas que proceso? Que quieran meter candidatos. Que quieran meter, pues sí, ya dicen que las convocatorias hoy son muy cerradas, muy cuidadas, son en línea, se hace una encuesta, o sea, se busca tener la fisura mínima posible para que no ocurra eso. Muy bien. Que sería grave que ocurriera. Sí, sería grave que ocurriera, pero para eso estamos trabajando en las mesas, para eso estamos dialogando con los partidos. Es más, casi todos los días vía mensaje o vía llamada hay comunicación con los presidentes. ¿No afectará obras en la veda? Obra va a seguir, sobre todo hay muchos tipos de obras, ¿no? La obra del Facebook, la obra del Portapaz, la obra del Fondo 3, la obra de las que se van a realizar con mega obras en varios años, como el teleférico, el Metrobús, el anillo periférico aquí de Morelia, entre la reparación, habilitación de las carreteras, que son obras que se van a iniciar y aparte se le va a dar mantenimiento durante varios años. Entonces yo creo que este año es para avanzar. La verdad, 2 cosas para cerrar este tema. Uno es reconocer el gran trabajo de Luis Navarro, Luisito como lo conozco, mi respeto, mi agradecimiento. Yo le hice un poquito a las técnicas legislativas y a los números y la verdad estabilizó el Estado, igual al gobernador maestro Alfredo Ramírez Bedoya, porque hay programas únicos que no hay en el país. Tanto el Facebook, el Portapaz, la atención de niños con cáncer, la atención a las señoras con cáncer, el apoyo de AMIN que tuvo las obras por cooperación y el apoyo de maquinaria a los municipios. Y bueno, después... Ha traído tranquilidad. Estamos estabilizando y sin duda que va a ser de grandes logros estos próximos años. Doctor, y como secretario de Gobierno rápidamente, ¿podrían proponer, por ejemplo, en relación a estos nuevos programas, que se crean comités ciudadanos para vigilar los recursos? Me refiero a Fortapaz. Transparentar y cuidarle las manos a todos los que pueden manejar este programa porque son recursos de impuestos. Sí, hay primero un comité, una junta de gobierno donde está, como decirle, un representante ciudadano, un empresario, porque el recurso es del sector empresarial, sí. Y después que en cada municipio también existe la auditoría ciudadana, un ciudadano en ellos, sin duda pues creemos nosotros que se ha tratado de avanzar y hacer lo mejor posible y así vamos a seguir. Muy bien, doctor. Sí. Doctor, le he detectado 2 secuelas. Sí. La primera de ellas es que siendo doctor lo han mandado a la política. Esa fue una secuela que le dejó la salud. Ser un buen doctor le mandó a ser político y al revés, en política lo ha mandado a ser un buen doctor. Muchas
Así es que conjugar estas dos secuelas que le ha dejado le ha permitido bailar con la más fea, pero conciliándola. Así estamos, y agradecerle, amigos como ustedes. Qué filósofo, José Luis, mira, objetivos y sobre todo veraz, y sobre todo pues con una la verdad, ustedes con una opinión muy veraz, pero sobre todo que ayude y beneficie a la población, que es lo que queremos. Optimismo, veracidad, puntualidad, hacer la observación para que los que estamos ahorita de paso en esta función pública logremos corregir y mejorar y perfeccionar las acciones de gobierno. Gracias, se respira doctor. Tranquilidad, se respira, no totalmente, porque el crimen organizado acá. Se ha avanzado, se ha mejorado, falta mucho por hacer, pero se está en el camino. Doctor, qué amable, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias. Zona Michoacán, todos los miércoles 8 de la noche nos acompañó el secretario de Gobierno, el doctor Elías Ibarra Torres. Gracias. Gracias de verdad. Hasta siempre.